numéricos, por tener diferenciales, dije ahí la charla, y tal vez este error es efecto finito, no sé, ¿verdad? Entonces, me resultó confuso, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Voy a comentarles un trabajo que se hizo en colaboración con Gabriela Quita y con Cristian Insusa. Básicamente, Cristian Insusa estaba trabajando con Gabriel en su doctorado, que es su estudiante, y pues yo formé ayuda en este tipo de trabajo. Realmente esta investigación es más de Cristian, ¿verdad? Con la supervisión de Gabriel y un poco por mí, pero me pareció importante contarlo ahí. Se parece un poco en la idea de que hablaron Julio ayer y Eligio en cuanto al trato de los problemas lineales. Que tienen el problema de que por tanta mala en cuanto a la teoría, ¿verdad? Que siempre hay que suponer cosas que tal vez, desde el punto de vista práctico, suele ser complicado, ¿verdad? Pero bueno, eso es incluso para eso. Voy a hablar del problema continuo, la forma de resolverlo, que es la que voy a dar un poquito más de detalle, porque la discreta no es exactamente igual, pero sigue la misma idea, para hacer eso un poco corto. Bien, bueno, básicamente existen este tipo de problemas, ¿verdad? Donde hay un proceso de difusión, ¿verdad? El líquido que está disolviendo, ¿verdad? Y está actuando sobre un sólido que se puede deformar, o sea, tiene propiedades elásticas, que se está formando. Por ejemplo, ellos conocieron este problema, este artículo, ¿verdad? Donde había una interacción entre boro, arsénico y silicón. Entonces, esto lo trabajaron Gabriel y Brian Gómez, que es de Costa Rica, y Ricardo Lisbayer, y hicieron una formulación completamente lista para este tipo de problema, que es un acoplamiento de las ecuaciones de elasticidad con algo tipo de arcilla. ¿De acuerdo? En ese trabajo, que pues, era la primera vez que lo trabajaban así, pues básicamente usaron formulaciones con espacios de Hilbert, pues, luego súper bien, pero eso generalmente implica agregar algunos términos aumentados que permite completar ese tipo de normas y pues, algunas veces provoca algunos problemas en cuanto a lo que es la resolución. Puede provocar sistema Valder y todo lo demás, ¿no? Porque estás incrementando las formas bilineales y eso provoca menos superficie sobre la matriz y algunas veces condicionamientos más elevados. Después, en un primer trabajo con Cristian y Gabriel en persona, se hizo más bien el mismo trabajo sobre el mismo problema, pero ahora tratando de hacer espacios de bala para no tener que tener ese tipo de aumentos. ¿De acuerdo? Pero se hizo con, bueno, la formación primal mixta, en el sentido de que mixta la elasticidad, porque ya consigue la elasticidad de manera forma mixta, ¿verdad? Y por la tolerancia del curso. Y el otro tipo de así se manejó con la variable final, que era la presentación. Entonces, motivados en esto, la propuesta que ellos hicieron fue básicamente ver qué pasa si además consideramos mixto en la parte de la cinta, la presentación. Y eso es lo que les vengo a presentar ahora. Entonces, el problema genético es encontrar el tensor de esfuerzo, ¿verdad? El tensor de Cochino, el desplazamiento U, la concentración phi y el flujo, en este caso de difusión, que es sigma tilde. Y bueno, la parte de elasticidad está básicamente de la Hook, ¿verdad? Y las condiciones usuales, solo que hay un acoplamiento con la concentración, ¿verdad? En el término fuerte. Y para el otro están las ecuaciones que digo tipo de así, pero hay una no, especie de no linealidad aquí, ¿verdad? Que hay una función así que tiene que ver con una función de cómo se está difundiendo, ¿verdad? Que depende propiamente del tensor del sólido, ¿verdad? Es el que se puede deformar. Bien, bueno, en general, lo que se hace en estos trabajos, estos trabajos es definir un nuevo tensor, que es el tensor de segundo esfuerzo, que le llamaremos sigma, que la gracia de sigma es modificar un poco el problema para eliminar la parte de la necesidad de la simetría. No queremos el tensor ρ tiene una parte simétrica por tratarse de la ley de Cook, de la parte simétrica del gradiente. Entonces, con este otro ya se quita la simetría y eso permite liberar un poco los espacios. Y en este caso no fue necesario meter una variable adicional. Eso sí, todas las constantes se vienen en otro lado, entonces uno establece una especie de pseudo ley de Hooke para que básicamente las constantes estaban como en otro lado. Las constantes de la media. Y en este caso, pues simplemente por notación define una función que es las composiciones de las que van quedando para que todo quede en términos de sigma y no de rho. Y de esa manera el problema queda de esta forma. Ahora, se libera la necesidad de la simetría en el gradiente, ¿de acuerdo? Todo queda en términos de sigma, o sea, se reemplaza un tensor por otro, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí simplemente se sigue trabajando con otros. Entonces, eso es básicamente lo que hicieron en el primer problema. Solo que en el primer problema no trabajaron con sigma tilde, sino que eso fue incluido aquí adentro y trabajaron con un primal. Es decir, ellos trabajaron con un problema de esta forma, en la cual tenían tipo punto silla para la elasticidad y el otro que era para así tenía una formulación primaria, ¿de acuerdo? Entonces, hay un acoplamiento claramente, aquí en este mismo puente está la concentración, y entonces aquí está el para el esfuerzo de ese caso y la. Entonces, la idea es cambiar eso rojo por azul mixto.
Bueno, los espacios son espacios de sobre que básicamente la formulación, bueno, deja de ser débil y pasa a ser ultra débil porque los espacios de las funciones pruebas son distintos a los que se buscan, pero son diferentes en cuanto al exponente del conjugado de bloques, ¿verdad? Para que realmente es cierto. Eso es lo único cuidado que realmente uno hace cuando hace espacios de banda, para que todo esté en el lugar que es, para no necesitar las cosas. Bueno, una cosa bonita que sí tienen los modelos de Holter, no tanto las formulaciones, es que las formulaciones quedan completamente naturales, o sea, ellas quedan completamente limpias, no quedan con expresiones que a veces uno tiene que darle con los aumentos, ¿verdad? Incluso esos extraños para querer hablar X o Y norma, sino que se dejan las más sencillas. Entonces, el A simplemente es un producto de tensores y de trazas, el B hay otro es, pero en realidad es el mismo, lo que cambia es el espacio, que uno es con un exponente y otro con su conjugado, y los funcionales son como muy clásicos, si tiene la ventaja de eso, quedan muy limpios, pero la programación es más rápida y todo lo demás. Y en realidad la parte de, y eso estoy adelantando, la parte de sobre solo se ve reflejada ahora que con las normas, porque se hace con las normas de banda y no con las partes protegidas, ¿verdad? Y eso solamente acá con los errores y los errores. Entonces, esta parte que está aquí sería ahora la parte de la edición mixta. Y entonces se les ocurrió hacer dos versiones como tal que pues se daría bastante similares. La primera es como la natural, que es tomar lo que era simpatía y hacer por parte, ¿verdad? Lo que se hace solamente con los términos mixtos, ¿verdad? Eso para dar sí. Y queda una forma de simpatía que depende de sigma, pero está teniendo la función de dirección aquí en el denominador. El B es el clásico de la divergencia y hay un solo funcional que también es clásico. No obstante, al invertir el coeficiente o la función de difusión en el denominador, eso puede provocar algunos inconvenientes y algunos problemas. Y si ya es muy pequeña, pues va a provocar altos gradientes. Entonces, la idea es no tener ese como denominador, no porque siempre sea pequeño, sino porque en los casos que son pequeños y pueden ser interesantes, pues eso afecta a un montón de factores. Entonces, por esa razón, proponen otra propuesta. Esta es como una primera propuesta y la voy a referir siempre como uno de aquí en adelante. Y la otra propuesta es introducir una nueva variable auxiliar, que es el gradiente de la concentración, que sigue siendo desde el punto de vista físico interesante, pero ya no era originaria el problema, ahora fue añadida. ¿Con qué objetivo? Cuando escribimos esta nueva variable, liberamos un poco esta parte, porque ya no destaqueamos aquí con las mismas, sino con las cruzadas. Y entonces, eso provoca que tengamos otro problema del punto signo, ¿verdad? Un mixta, pero que ahora la concentración también tenga una variable que es el t, bueno, que es este gradiente inspector. Y en consecuencia, pues, las formas son muy similares, el funcional es el mismo, solo que está ubicado en otro lado. La A ya no tiene el cociente, sino que está multiplicando. Y bueno, el B es un poquito más complicado, pero sigue habiendo insus para eso. Entonces, no hay problema. Entonces, ellos proponen un solo esquema para la elasticidad, que es el tradicional, y dos posibles para la difusión. Y al final, pues cuando uno los testea, mientras no se meta con un tipo muy complicado, pues eso tarda lo mismo. Alguien podría decir, por ejemplo, como que hay una ventaja y una desventaja entre los dos, pero el otro tiene un coeficiente que puede provocar altos gradientes dependiendo del problema, el otro no, pero el otro tiene una variable adicional, ¿verdad? Que es un poco más grande. Pero la T, no, y no solo la T, sino otras por ahí, la T no tiene ninguna condición de continuidad, la T es LR, entonces pues localmente puede ser calculada. Entonces, como se hace con los discontinuos, ¿verdad? Con el híbrido, todos esos simplemente cuando uno calcula la matriz, cuando se habla la matriz, puede localmente despejarlo y después recuperarlo con procesamiento. Entonces, realmente sí va a ser el mismo tamaño, pero no la misma esparcidad. Entonces, el primer problema es simplemente todo lo que teníamos para la elasticidad, más difusión, que no tiene la variable nueva, y el otro es el mismo, pero con la variable nueva. Entonces, son dos problemas en los que se trabajaron a la vez. La forma no es casi que la misma, que realmente se está incluyendo uno por otro, pero con un asunto que es más de experimentación y no tanto con la teoría. Bueno, bien, con respecto al análisis continuo, la existencia, la necesidad, que digo, muy parecida a lo que es, se va a hacer la misma idea que hacía en el inicio y Julia llega, que es establecer un problema de punto fijo, que es el problema no lineal. Entonces, para ello, básicamente, uno se da cuenta que la parte de la necesidad, la única que no se tiene o que no forma parte natural del problema es la concentración, porque todo lo demás sí son tanto el esfuerzo como por el desplazamiento. Y eso está de eso como funcional. Entonces, ¿qué pasaría si uno lo da? Si uno lo viene dando, eso es un problema lineal. Y un problema lineal que la B tiene la sin sub y la A pues, es biyectiva en el kernel de la B, entonces todo está bien. Entonces, uno puede probar que tiene solución única. Y hay una sigma y una. Pero eso va a depender de ese tipo de
¿verdad? Porque si no ya no sería lineal. Entonces uno desacopla los problemas, básicamente. Ve de elasticidad son. Para los otros dos, pasa lo mismo. El problema tenía también una linealidad del coeficiente de difusión, que si lo deja fijo y el tipo cumple las condiciones clásicas de ser positivo y todo lo demás, siempre va a tener la cursividad del kernel y el B sigue siendo constante. Y lo mismo pasa con el segundo. El problema, la diferencia es que uno está dividido, estamos aplicando. Entonces, básicamente la idea funciona como la de los compañeros ayer, que es, vamos a dar un elemento que representa la concentración, bueno, en este caso un sí, cualquiera, y lo vamos a meter en el funcional que representa el problema de elasticidad, y eso obtenemos una solución. Vamos a tener una solución para sigma y una solución para 1. Lo ponemos. Y ese nos llevamos a cualquiera de los dos problemas que tenemos. Que en el momento que nos metemos en la A, la sigma o la funcional, pues los problemas ya están bien definidos y son lineales y también podemos resolver para obtener tanto el sigma tilde como además una aproximación o un valor para el sigma. Pero de ahí podemos sacar un. Bueno, y entonces observen que este va a depender obviamente del original, ¿verdad? Que todo fue creado por ese proceso. Entonces ahí está la idea de la iteración de punto fijo natural, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora agarro este como aquí, vuelvo a empezar y empiezo a hacerlo y empiezo a iterar? Entonces en teoría hay un predictor corrector en ese sentido, ¿verdad? Que básicamente no es eso, es una iteración que uno va haciendo. A toda esa iteración le ponemos tal vez el nombre de un operador, el operador sí mayúscula de BM, y todo el problema consiste en que eventualmente estas dos lleguen a ser las mismas, ¿no? Es decir, es un problema de punto fijo. Eso es lo que uno quiere. Entonces, así es como los desacopla y después los acopla. Y esto es interesante porque así es como también se puede programar. O sea, uno puede programarlo de esta forma. Básicamente, si le pone atención, las algoritmos de difusión son el mismo operador discreto. La diferencia también depende de los pesos como los están metiendo. Entonces, realmente uno puede aprovechar mucho cálculo en eso. Solo que aquí es matricial y este es vectorial, pero eso lo que significa es más componentes de la cuenta. Es decir, puede hacer toda esa resolución. Entonces, si uno puede hacer así, ya puede hacer un curioso, pero en este caso se hizo varios características. Bien, entonces, el primer problema se prueba el punto fijo, es un poco parecido, todos esos detalles los resumidos, se construye una obra con los tratamientos y se utiliza el teorema del punto fijo de Bata y se logra probar que siempre y cuando haya restricción sobre los datos y una cierta regularidad, pues entonces va a tener solución y va a tener segundo para el primer problema. Y para el segundo pasa exactamente lo mismo con otra regularidad, que otra suposición, que al final es la misma suposición, que es que los datos sean pequeños, porque todas esas constantes realmente no las tiene explícitamente. Y pasamos al discreto. Para el discreto lo que hacemos es simplemente definir espacios discretos, que es donde empieza, y ahora otra vez por poner al principio, que es que a pesar de que las espacios son hermanas, uno no tiene realmente ningún problema con trabajar con el discreto, digamos, porque los discretos están en espacios que están en todos esos, pero al ser polinomiales, ellos están metidos en todo ese lado, y al ser hermanas, uno está pidiendo exigencias de continuidad, entonces con más razón, algunos pueden tener, otros no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, realmente aquí el Roberto más no le sigue garantizando que la componente normal sea continua, entonces está en HD y en consecuencia está en el que estamos trabajando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se está ganando? Pues que las populaciones operacionales sean más pequeñas, o sea, que el sistema realmente sea natural en cuanto a solo lo que necesita. ¿De acuerdo? Eso es lo que se está logrando. Sería como quitar el flujo de discontinuo o algo por el estilo, pero eso estamos quitando. No hay operadores lineales. Entonces solo se reduce la cantidad de integrales que hay que hacer. Que dependiendo del tamaño, pues, entonces, exactamente lo que iba a decir, se le pone las hachas a todo lo que teníamos antes, ¿verdad? Para el primer problema y para el segundo problema, y se hace exactamente la misma idea. Esto es verdad que se lo otro que es, pero es cierto. Los espacios se portan distintos, ¿ok? Bueno, aquí resumimos lo mismo de antes, se prueba la existencia para el problema de la elasticidad discreto, se prueba la existencia para el primer problema de difusión, se prueba la existencia y unicidad para el primer problema para el segundo problema de difusión. Básicamente el acoplamiento. Y después se hace todo lo mismo con el problema de punto pico, que sería igual, suponer que hay un problema de punto pico para el primer problema y otro problema de punto pico para el segundo, para el nivel discreto. Bueno, el asunto es que aquí no se usa el problema de punto pico de banda, como lo hicimos anteriormente, porque obviamente al necesitar más información, que al final da más información en Tebana, como la velocidad y todo lo demás, suele pasar, aquí sí no recuerdo si pasaba lo mismo que el de ellos, pues yo me imagino que pasa lo mismo, que todos se parecen mucho, que es que el acotamiento no se puede controlar, o sea, para lograr que tenga la contracción, no es posible entrenar para controlarlo. Pero como estamos en una versión de edición finita,
chiquita, entonces usa el teorema de Brouwer, que ese es lo único que garantiza es la existencia, ¿no? Entonces la unicidad no se prueba, solo se prueba la existencia. Y bueno, ya de esa forma se garantiza la existencia nada más de todo el problema discreto para el primer problema mixto y lo mismo para el segundo, que varían son las formas y todo lo demás. Y también se tienen estimados de error a priori, o sea, unos lemas de Scrum para probar esas cosas de SEA, donde va a ser necesario asumir también una cierta, una cierta suposición de data pequeña para poder tener la cuenta de SEA. ¿Okay? Y lo mismo pasa con el otro. Varía constante, varía todo, pero esto es algo muy teórico. O sea, uno prueba que se cumple eso pasa, pero práctico no lo hace. Porque ustedes saben bien que esas constantes como las instituciones compactas y todo eso son cosas que uno no tiene. Lo más que sabe uno que lo que le interesa es que no dependen de H. Lo más que le interesa a uno. Y con respecto a los experimentos numéricos, entonces, bueno, saber que se hicieron solo, bueno, se hicieron experimentos 2D, pero para tener una idea del 2D, está lo que es los grados de libertad, eso es aquí hay grados de libertad, y si le ponen atención, pues todo es a nivel de elemento y todo es a nivel de arista, que es lo más que hay que continuar abierto más. El uno es por el multiplicador de Lagrange, que bueno, no se mencionó antes, pero hay una condición de unicidad para la integral de la traza del sigma, bueno, que sea cero, entonces ese se incorpora con el multiplicador de Lagrange. Y eso para el primer problema. Para el segundo problema es lo mismo, más la parte de la otra variable que era t. Que todos estos grados de libertad son solo del elemento. O sea, es lo que decía anteriormente, son grados de libertad que pueden ser eliminados del ensamble y después recuperados con un procesamiento. Entonces, realmente el tamaño puede llegar a ser el mismo. No, insisto, no es lo mismo que el condicionamiento. El tensor de Cauchy puede ser recuperado. Uno puede recuperar esta fórmula para el tensor de Cauchy y entonces una aproximación va a ser la misma, pero con h solo la hora, excepto tal vez el dato de Dirichlet, que ese sí lo tenemos a sacar. Y entonces así puede recuperar una aproximación. Esta aproximación, si, digamos, si el sigma estaba en HRD, digamos, ¿verdad? Esta no tiene por qué estar en HRD, lo más que podemos tener es una a priori en el de la parte. Hay formas de recuperar eso que se han hecho en los virtuales y todo lo demás, pero lo más que termina en HDI a pedazos. Bueno, que igual hay otra forma de hacerlo en HDI, pero ya eso es ir recuperando, ¿verdad? Y calentando un poco mejor la comida. Bien, un primer problema donde es súper suave, nada que tenga, claro, digamos, las situaciones. Y este sí me cansó. Perdón, recuerda, no se puede. Aquí está una tabla de convergencia para el primer problema de decisión, que lo único que hay que ver es este rojo, que son los órdenes. ¿Okay? La verdad es que los errores iban bajando. La primera tabla es cuando se calculan las normas del error con R igual a 3, la otra se calculó con R igual a 4, ¿verdad? Que son la parte de 3 que no puedo poner poco, para el que no podía, y los órdenes siempre son de la forma más 1. La primera para cada cero, para cada uno, y la otra lo mismo, pero con los errores el 4. El segundo problema de difusión tiene lo mismo, la diferencia es que tiene una variable adicional que es el t, que también está manteniendo el orden. Aquí, bueno, también se puede comparar, ¿verdad? El R y el sigma están teniendo el mismo orden, ¿verdad? Pero ese está medido en la norma HLD y ese está medido en la norma LR. O sea, que también está considerando más información, ¿verdad? La actriz completa. Sí, exacto. Sí, tiene toda esa parte. Y al final el R es una potencia, entonces al final sí tiene toda la divergencia y todo el espacio completo sin problemas. Simplemente se calculan las normas ahí por respetar el estimado, porque el estimado no se le puede salvar. Vamos a ver. Bien, el otro problema sí tiene un problema de regularidad, que es el problema clásico que trabaja en el banco, que se hace una E. Y en esto, pues, lo que pasa que también igual, que también es, a priori establece el estimado de error, que es la regularidad de baja en el orden. Y entonces, en algunas de las variables, sobre todo aquellas que tienen que ver con derivadas, pues el orden va a tirar más a lo que es la regularidad. Bueno, en estas que están aquí, como por ejemplo el PIB, la percepción que no tenía ninguna derivada, pues pareciera que está calculando el orden más uno, pero en cosas que ya tienen que ver, por ejemplo, con las derivadas, tenemos aquí, como el sigma, que tiene que ver con gradientes de U, ¿verdad? El mismo U, que es el U es el que no tenía la regularidad. Este ya está quedando cada vez menos efecto, quitándole ahí. ¿Qué es la regularidad? No sé, ¿verdad? Hay un éxito, no está regulado, pero ahí se da cuenta uno que el orden sí está, el estimado error sí tiene que ver con la regularidad. Eso estaba. Y lo mismo para el segundo problema, ¿verdad?
eso, ¿verdad? Aquí el test se está perdiendo un poquito, que puede ser lo natural, ¿verdad? Alguien puede decir, la concentración como se tomó era completamente regular y está quedando el orden que se esperaba, y por qué el gradiente no está quedando regular, porque en realidad todo no está acoplado, ¿verdad? Aquí lo raro es que el phi sí preserve eso, ¿verdad? Eso es lo raro, porque en realidad todo está acoplado, todo está acoplado en conjunto. Pero bueno, eso ya tiene que ver con algo del tema. Y finalmente, un tercer problema, había un cuarto, se hizo presentar en tercero, que es un problema en tres dimensiones. Ese solo se hizo en grado cero. Y arriba está el primer problema de función, aquí está el del segundo, que es un poquito más largo. Y en este caso, pues sí están respetándose los órdenes, ¿de acuerdo? Ese sí tiene bastante pequeña, pero no en el buen sentido, sino en más sentido. Muy grande, más bien el H también. O sea, en tres dimensiones siempre es bueno hacer como el H más grande, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Pero no recuerdo si esto fue que se hizo del primer o algo por el estilo, entonces los programas siempre tienen ese problema, ¿verdad? Que le restringe a uno el tamaño. Sí, es lo mejor hacerlo de programa más libre. Aquí hay unas grafiquitas que solo sirven para ver la bonita, nada más. Y uno no sabe cómo uno usa la solución, ¿verdad? Ahí, bueno, ya si uno compara, pues. Y entonces está claro, ¿verdad? Que la conclusión principal es que se tiene un problema, ¿verdad? Igual visto, que fue el primero que trabajó Cristian, y se trató de hacer una versión mixta, que el único motivo que tiene la mixta, como es en casi no en elasticidad, es simplemente aproximar otras variables de interés. Bueno, eso es lo que está estableciendo aquí, ¿verdad? Y pues el trabajo concreto, ¿verdad? Está disponible en este articulito por si alguien quiere ver algún tipo de detalle adicional, pues ahí sí están todos los procesos. ¿Eso es? Gracias. Eh, ¿Hay tipo de convergencia? Pues en realidad, sí, como probada, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando se prueban los híbridos, ¿verdad? Que hay una superconvergencia de eso, aquí no se probó nada de eso. Porque generalmente todos esos problemas no lineales, lograr sacar siquiera una convergencia para uno, llevándose ese montón de gente no lineal, cuesta un montón, digamos. Entonces, al menos eso de aquí no lo tiene. Podría tener, pero no se ve reflejado en los experimentos al momento. Ah, pero numéricamente no probaste no, de hecho, como te digo, este trabajo era más como de ellos. Usualmente, lo que nosotros sí hemos, bueno, yo estoy más metido en mi trabajo, lo que te decía de esta que está aquí, es que sí, a mira, esto es como un procesamiento, ¿verdad? Porque la recupera, pero a esta a la vez se hace un procesamiento para recuperar la divergencia. Hay un proyector que ya está probado que le permite recuperar la divergencia de y entonces ahí sí ya tenemos más convergencia. Pero ellos no lo hicieron, seguramente porque ya sí era bastante. Pero sí, en estos problemas así como probar una cosa, se parece que por otro gana un H, cosas así. En vez de, pues, se toma un experimentito que en una variable gana más. Pero oye, ese fenómeno sí es como raro, ¿no? Pero no, en este caso no hay. Bueno, pero sí que ustedes normalmente tomaste el lambda grande. Sí, en el segundo, creo que fue. Bueno, las restricciones de que vienen los datos, en la parte teórica, el lambda se queda con una potencia negativa o el lambda. No, queda como una función, ¿no? Cambio de cosas. No, en ese había que ver cómo quedaba la constante C. Claro, la pregunta es si en el análisis la constante C depende proporcionalmente con lambda o inversamente proporcionalmente. En este caso, como el lambda siempre está únicamente en elasticidad, el lambda no está metido en el de así, que es el que se está cambiando, y el otro ya está mixto, ese queda como proporcional, pero no negativa, sino multiplicando, no dividiendo, partiendo, ¿no? Que es lo que vos decís, la potencia negativa, ¿verdad? Que es la que afecta, ¿verdad? No, en este caso no, que esa es la ventaja. Bueno, no está Gabriel aquí, ¿verdad? Pero yo creo que todo el mundo tiene claro que realmente no es mixto, la ventaja es para cosas como elasticidad, ¿verdad? Que ahí sí ya uno se topa exactamente el lo que está diciendo. Y justamente por eso se sacó un maguillo bastante grande y se dio cuenta uno que no hacía absolutamente nada en cuanto a los órdenes, ¿verdad? Pues por dicha eso lo que uno esperaba. En este caso que tenía un problema de la discusión, ¿verdad? Pues por los problemas que estaba haciendo.
Ahora lo que